Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Las calles de mi ciudad huelen a lluvia y a miedo, disfrazadas de colores, a esconder el desconsuelo. Abarrotada ciudad, donde el encierro es patente y la inocencia en su gente se erosiona como el suelo. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros en este su canal, en MXN Televisión, en su programa Fuego Cruzado. Esta noche tenemos que hablar, y mucho, de lo que se ha marcado desde el templete mañanero como una mafia inmobiliaria. Y esta mafia inmobiliaria no se refiere solamente a la delegación en ciernes, la Benito Juárez, allá en la capital, sino que es una mafia inmobiliaria que está recorriendo todo el país, que existe, que se ha enmarcado en todos los gobiernos, sean de la bandera que sean. Vamos a hablar de esto, de las carencias que hay en todas estas zonas y también de los excesos, inclusive de sitios en donde pues, el alcohol está muy presente a través de distintos expendios. Para este programa hemos invitado pues, a Eduardo Galaviz. Eduardo, ¿cómo te va? Gracias nuevamente. Él tiene representaciones muy importantes para la sociedad dentro de la ciudad de Cancún y del estado de Quintana Roo. Y a Cristina McCoy, quien es una catedrática con más especialidades y medallas de las que yo pudiera decirle ahora y que nos llevarían mucho tiempo, Cristi, por favor. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy un gusto estar aquí contigo. Y quiero decirles que hicimos un recorrido para el programa Estado de los Estados y nos encontramos con otro Cancún, pero no con el Cancún del que hemos hablado mucho, que existe sin duda y que nos duele, que es el que tiene las zonas irregulares, la carencia de agua, de luz, de drenaje, de pavimento, todo esto, sino de uno que va de clase media a media superior, que tiene fraccionamientos, que tiene edificios, que está cercana a este Parque de la Equidad, a estos cambios que están haciendo para insertar la avenida Chacmol con otras avenidas para hacerlas allá, que puedan acelerar la movilidad. Y que nos hablan primero de una zona que en una parte se desarrolló de manera irregular, pero que fue cobrando pues ya los servicios y todo esto. Pero la otra parte pues son zonas residenciales, ¿no? Son zonas que tienen edificios de 7, de 8 pisos, que uno se pregunta, ¿y quién se las autorizó? Si no tienen, los fraccionamientos no cumplen con esta pues, exigencia de que tengan un área de donación en donde se pueda instalar un parque, donde se instalen los comercios, donde se instale la escuela e inclusive una iglesia. No, esas zonas de donación no existen, no hay lugar ni para una maceta. Pero algo que está todavía peor es que no vimos en todo este recorrido que nos llevó más de una hora por todas esas zonas, una subestación de bomberos. De bomberos que, bueno, si aquí hay un incendio, imagínate trasladarse de la estación de bomberos, que pues para su información la tenemos en la zona hotelera, malamente está ubicada en la zona hotelera, ¿no? Ya de suyo para llegar a la ciudad, si hay tránsito ya nos amolamos todos, ¿no? Pero la parte fuerte se encuentra ahí y acá no hay una subestación, no hay nada, no hay una clínica, no vimos una escuela pública, ni primaria, ni secundaria, nada, nada. ¿Qué es esto, Cristín, Eduardo? Mira, yo creo que en este Cancún ha existido una serie de debates sobre su formación, su origen. Se hablaba mucho del modelo del plato roto de Fonatur, que se criticaba, pero sin embargo esa es la parte dentro del centro de la ciudad. Y efectivamente el éxito de Cancún, de su crecimiento económico, generó la necesidad de establecer zonas de vivienda, de residencia, y que hay un desfase entre la normatividad y la realidad de cómo se desarrollan
fraccionamientos. Lo dices muy claramente. En el municipio existe en su reglamento de construcción y ahora en las leyes estatales una norma en donde te dice que tiene que tener el municipio unas áreas de donación, precisamente para tener áreas recreativas, para tener escuelas, para tener algo que pueda servir a la comunidad. Sin embargo, como bien dices, en estos fraccionamientos nuevos, pues no existe esa parte. Se ha buscado de alguna manera hacer una compensación, haciendo un cobro supuestamente de una compensación económica que no sirve para nada. O sea, no, aunque no fuera muy importante económicamente, el tema de planeación urbana requiere de todo ese tipo de infraestructura que tú estás diciendo, ¿no? Y sin embargo, pues no existe y es un gran problema porque así seguimos creciendo. Sí, sí. Sí, definitivamente esta visión de cómo ha ido paulatinamente creciendo la ciudad, nunca se pensó que iba a crecer a esta velocidad. Nunca se planeó, si bien se tenía el centro de la ciudad, paulatinamente fuimos viendo cómo se crece hacia las zonas de Nuevos Horizontes y cómo crece diferente, con otro esquema, pero en efecto, después de que empezó, ese modelo empieza a cambiar y en los 80s, 90s cambian y de repente deciden que la solución es empezar con fraccionamientos, que lo que están generando además es un problema de segregación, porque esos son guetos que vives en ese fraccionamiento. Tuve la oportunidad recientemente, ahora que estuvo la consulta pública, de analizarlo y el plan de desarrollo urbano, el nuevo que entró en la consulta, y no tiene espacios, el uso de suelo de espacio público no existe. No existe el uso de suelo de espacio público. Existe área verde, pero un parque es área verde, pero no es área verde. Si es un parque que se use como es espacio público. Y de repente ves algunos mapas justamente del sur de ese desarrollo y ves cómo no existe en ningún lado nada de espacios recreativos, de espacios verdes, o están fraccionados. Entonces hay pedacitos verdes, en el mapa ves pedacitos verdes. Esos pedacitos verdes, como no están integrados, entonces nadie puede usar media banqueta, porque el espacio público no son pedazos dentro de la calle, en camellones, no son fragmentados. Es un espacio donde planeas justamente un parque, una iglesia, clínicas, y pones todos esa infraestructura de esos servicios que necesita una comunidad. Después decimos que no hay cohesión social. ¿Cómo va a haber cohesión social si todo está fraccionado de esa manera? Si no hay espacio para hacer esa convivencia, ¿no? Exacto. Sí. Eso es muy importante. Tiene una función y no nada más es pensar en que, es que voy a dejar ese espacio público, ese parque cuando le podría sacar dinero. No, ese tiene una función muy importante y justamente tenemos un problema de violencia en la ciudad. Nos estaría ayudando si hubiera cohesión social en esos espacios. Así es, porque también en esa parte de violencia, uno de los graves problemas que tiene la ciudad y el Estado es la violencia intrafamiliar. Y cómo no se va a generar mucha violencia si tienes una combinación de una cultura machista y un exceso de consumo de alcohol por la facilidad del alcohol y espacios de casas de 35 metros cuadrados donde viven 5 o 6 personas. O sea, no es más que una olla de presión para crear ese tipo de situaciones. Este tema del famoso Parque de la Equidad, que esto fue un estudio de ONU Habitat para poder precisamente dotar a la ciudad de esos espacios públicos y nosotros en diferentes organizaciones estamos insistiendo en que
se cuide esos espacios públicos, que se haga un buen uso para fomentar precisamente la convivencia, porque no queremos que suceda como lo que pasa con las famosas canchas de fútbol que se generan en estos domos, que los hacen y de repente algún Vivales por ahí dice, yo lo voy a manejar, y yo manejo el equipo de fútbol de ahí, manejo los arbitrajes, manejo los horarios, cobro un dinero y después vendo la cerveza, vendo refrescos, vendo todo. Ya se convirtió en un negocio y no hay convivencia familiar ni social de esa zona. Entonces tenemos que estar cuidando mucho ese tipo de proyectos. Pues señalabas tú que se hacía una compensación económica cuando los fraccionadores no cumplían con el requisito de las... Pues ni es mínima y sí existe. Y te das cuenta, primero porque no solamente no se le da el uso, sino construyen encima de esta área. Claro. Entonces, bueno, pues vas a construir, es como los pisos que se otorgan en las alturas de los nuevos hoteles, ¿no? Pues van a ser tantos cuartos, entonces me vas a dar por cada cuarto tanto durante pues los 3 años que estoy aquí. Así es. ¿Verdad? Y que te autorizó. fraccionadores. Ahora, a esto es a lo que me refiero con la auténtica mafia inmobiliaria. Los fraccionadores son todos una mafia. Déjenme decirles que, por ejemplo, en la Ciudad de México, ya ven que la corcholata del señor presidente, la señora Sheinbaum, y bueno, el presidente la denostó como corcholata, no yo, ¿verdad? Pues denuncia este grupo de una alcaldía gobernada por el PAN, lo cual, bueno, pues tiene su dosis de crítica política. Pero pues no ha sido privilegio del PAN. Fíjate que todos los alcaldías del Estado de México, fundamentalmente, bueno, de las que me constan, son los fraccionadores los que imponen a los titulares de desarrollo en las alcaldías. Correcto. Porque les entregaron el dinero para sus campañas. Correcto. Y después de que ves todo esto que contemplamos en esta nueva área o en esta área redescubierta, pues te significan cantidades que superan lo que se pueden haber estado robando, porque esa es la palabra, de las obras estas últimas que han hecho, la ciclopista esta de 200 millones, el propio parque de 300 millones. Óyeme, los árboles que están ahí tienen años de estar ahí, décadas de estar ahí. Solamente le tendieron cemento, porque es un camellón, sí. No es un parque. No, no es un camellón. Es un camellón. O sea, le dieron una shineadita a un camellón con un costo de 300 millones de pesos. Entonces te das cuenta que ahí ya hay una colusión muy clara, muy abierta entre la gente de desarrollo urbano, ¿verdad? Y los fraccionadores, y obviamente con la venia de los alcaldes y del propio gobernador. Porque en alguna ocasión yo le pregunté a Gerardo Mora, al de Capa, si cuando iban a hacer un nuevo fraccionamiento, lo sentaban para saber si tienen el agua suficiente, si vamos a poder dar el servicio de drenaje, si se conecta, qué se hace, ¿no? Entonces me decía que no, que a ellos nunca los consultaban. Sin embargo, Hugo Trejo comentó que no puedes tú avanzar en una construcción si no tienes un papel que te da Capa, ¿no? Entonces que sí estaban informados y que seguramente habían visto. No, pues el papel lo compras. Algo de lo que yo Pues me enteré recientemente, porque estaba yo investigando justamente de agua, y hablaban de Puerto Cancún y me decían que no tenían agua, que nos dije, a ver, no puede ser. Hablé con otra persona y del lugar que me estaban diciendo, pero lo que me llamó la atención fue que lo que me confirmó fue a los nuevos desarrollos sí se les está dando. No saben si realmente tenían permisos o no por parte de Conagua, pero se les estaba dando permiso a que construyeran con pozo. Ya no era ni siquiera tienes las conexiones de agua. Entonces, ya no puede, antes era, si no llega agua acá, si no llega la tubería, no puedes construir. Claro. Ahora, bueno, pues ya abre tu pozo. Construye y abre tu pozo.
Cuando eso viene impactando el manto freático, tanto en lo que sacas de agua, en agua de recarga, como también lo que estás contaminando, porque si no tienes pozo, pues entonces ¿dónde están? Tampoco tienes drenaje. Entonces es un ciclo ahí muy extraño. Y retomando lo de los desarrolladores y esa visión que tienen de no importarles las áreas verdes y no saber de qué va ni el área verde ni el espacio público, me llamó mucho la atención un documento que me tocó ver ahora con esta cuestión del Plan de Desarrollo Urbano, donde un importante desarrollador comentaba justamente que las áreas verdes no eran importantes, que no se tenían que dar tantas áreas verdes, que las áreas verdes se podían, había que cambiar lo del COS, lo del CUS, lo de cuánto vas a construir, cuánto menos, pero el área verde no. Entonces es porque eso iba, y por cómo estaba desarrollado el plan de desarrollo urbano, donde le estaban dando menos CUS, entonces lo que estaban impactando era al inversionista. O sea, no estás impactando al inversionista. Necesitamos una ciudad que sea para todos. Claro. La ciudad no es para el inversionista, es ellos, los desarrolladores, aparte de los ciudadanos que viven aquí, que a veces te hacen pensar que entonces no viven aquí. Así es. No, los fraccionadores no viven aquí. Si viven aquí, están en Puerto Cancún, ahí. No, pero hay una Miami. situación. Sí. Yo no comparto, ni me gusta, ni creo que sea verdad este argumento que han repetido una, otra y otra vez. Ahora lo hacen con menos frecuencia, pero de cualquier manera cuando ven la oportunidad lo dicen. Que el crecimiento de Cancún era inesperado. Nunca lo pensamos. Pudo ser, te puedo decir, durante los primeros 4 años. Después, ya no. No. Porque si nos atenemos, y desde el principio, pues digo, los primeros 4 años, en lo que le agarrabas aquí, la gente que llegó de Chetumal, para ocupar aquí algunos cargos en el ayuntamiento, los propios que llegaron al ayuntamiento, el propio Amaro, que bueno, pues llegó también de Chetumal, que fue el segundo alcalde, en fin, el primero electo y el segundo. Mientras agarrabas, ¿qué pasaba aquí? Hay un tiempo en el que compran el terreno. El tiempo de comprar el terreno, desde entonces, desde que el argumento era, no, es que nos impactó el crecimiento. Tenías una negociación con Fonatur que no era corta. Venía el estilo y afloje del precio y de la forma de pago. Después tenías que presentar un proyecto. Después viene la autorización del proyecto, el trámite de las licencias de construcción. O sea, pasan por lo menos 6 meses para que del momento en el que tú pretendes hacer una inversión, esta pueda tener los documentos necesarios, no iniciarse. En esos 6 meses, la autoridad municipal ya sabe que van a llegar albañiles, que ese hotel antes, recuerdo que eran 4.5 empleos por cuarto, fíjate, los que generaba cada hotel. Entonces, si tenías un hotel de 250 habitaciones o de 300, pues ya sabías cuántos iban a trabajar ahí. Ya tenías que hablar con la CROC, si es que se iba a quedar con gastronómicos, para ver qué más se les construía. En fin, ya podías tomar determinaciones, y de esta, pues podías tomar la de 10 o de 4. Pudiste haber hecho los polígonos para entregarlos con servicios y decirle a los hoteleros, necesitas 200 empleados, pues vas a tenerles que dar facilidades para que adquieran 100 terrenos y empiecen a construir aquí, para que no tengamos esas zonas de asentamientos irregulares. Y mira que tuvimos un gobernador, Pedro Joaquín, que tenía acceso a todos los recursos del gobierno federal, porque el gobierno federal quería invertir aquí, quería hacer de esto su ciudad modelo. ¿Y en qué nos hemos convertido? ¿En modelo de qué? Sí. Entonces, ese argumento de que, crecemos y que nada se espera. Ahorita sí, y fíjate, y no protestamos como debemos, con el anuncio de que 10,000 trabajadores para el Tren Maya y de que las plazas que tienen pendientes los hoteleros y los restauranteros de la Riviera Maya pueden ser entregadas o cubiertas por centroamericanos. Sí.
¿Dónde se van a meter? Porque no son funcionarios que ganen para comprar una casa, que tengan créditos bancarios, nada de eso. ¿Dónde se van a meter? Y los que decidan quedarse, ¿a qué escuela? ¿En cuál clínica? Oye, los bomberos, por Dios. La parte de la construcción del nuevo aeropuerto en Tulum también es otra factor que va a generar muchos trabajadores también. Y que en efecto ya les pasó cuando construyeron esos hoteles. Uno de los problemas que empezaron a tener cuando hacen nuevos horizontes es que tienen muchos asentamientos irregulares en esas ciudades de gente que vino a construir los hoteles y que supuestamente no pensaban que se iban a quedar. Se les olvidó que la gente viene, trabaja y que muchos se trajeron a su familia y que en 82 teníamos esta crisis y pues la gente busca donde hay trabajo, es normal. Y no están pensando en esto que han anunciado de Belice y de Centroamérica y el Tren Maya. Toda la problemática que se va a generar social, porque ya existe. El problema es que ya tenemos una problemática social. Ya tenemos muchísimos asentamientos irregulares con gente nos decimos el destino turístico número 1 en la parte de Cancún. Y tenemos 232 colonias irregulares que no tienen servicios. No. Y con todo lo demás, aparte de que no tienen, el transporte está lejísimos, no hay... Que ese es otro problema, movilidad. La movilidad está totalmente desarticulada. Así es. Bueno, estas plazas vacantes, ¿a qué se deben? A que pues vas a invertir las 3/4 partes de tu salario en el transporte. Entonces mejor te quedas y pones un comal afuera de tu casa. Es más o vendes productivo. Por catálogo. Así o es. robas. Y que están pagándole a estas personas sudamericanas, le están pagando seguramente menos. Sí, claro, pero... también. Claro, pero el problema es que te estás trayendo a gente, le estás pagando en una ciudad donde el nivel de vida es caro, entonces ¿qué va a pasar? Y además... ¿Qué va a pasar? Mucho de lo que pasaba con quienes construían el hotel, los necesitaban para construir el hotel, después terminó de construirse el hotel y pues ya no tienes trabajo. ¿Y ahora qué sigue? Y hoy no se puede convertir, con todo el esquema que tenemos, hoy no se pueden convertir en bellboys. No, ya en aquel entonces. esa etapa ya pasó. O sea, esa etapa ya va. pasó. Ya se convertían de albañiles a taxistas, a bellboys, Sí. a estudiar para ser camareros. Pero además, fíjate, ya tenemos una experiencia que yo no entiendo por qué no aterriza en las oficinas de gobierno. Tienes la colonia de los chapanecos, tienes la colonia de los veracruzanos, tienes la comunidad de campechana, la yucateca, pero también ya tenemos la colombiana, la nicaragüense, la cubana. Y bueno, no tenemos los mejores ejemplos. Lo que acaba de pasar y lo que ya ha sucedido de estas ejecuciones que se realizan a través de una motocicleta, pues son herencias colombianas. El préstamo gota a gota es colombiano. Y entonces así nos vamos con el ingreso de personas que no venían a trabajar. Y ahora que, fíjate, en migración, ya tienen una tarifa para conseguirles el acta de nacimiento, para regularizarlos como mexicanos, ¿verdad? Y que ya está una mafia ahí de abogados puesta. Pues ya mataron al delegado de migración de Playa del Carmen, que eso no nos dice nada. Sí, ya mataron al chofer, al chofer de aquí del de Cancún, que eso no nos dice nada. Claro, hay una serie de indicadores que no es que se esté descomponiendo la sociedad, está descompuesta ya la sociedad desde hace mucho tiempo. Y volviendo al tema de inmobiliario, y yo creo que esto empezó desde la época de Alor Quesada. Con Alor fue donde se hizo el cambio de... Fíjate que me da mucha pena, porque lo quiero mucho. Fue con el ingeniero Rafael Lara. Él dio el primer permiso para el fraccionamiento cercano a Villa Sotos. No, pero aparte también el cambio de densidad se da con Alor. El cambio de densidad y la primera alta densidad la autoriza la alcaldesa Magalia Chacho. Ella es la primera que autoriza
más pisos en la zona hotelera. De pisos, pero en la ciudad Conalor se cambia de 60 viviendas por hectárea a 120 viviendas por hectárea para Villa Sotocho, por ejemplo. Es ahí donde viene el cambio. Y de ahí se van a 80 viviendas por hectárea, etcétera. No, 80 viviendas por metro. De hecho, esto de Villa Sotoch, desde antes, yo me acuerdo de una reunión mucho que en esa época andaba yo de reportera. Justamente estaba Mercedes Hernández en Sedesol, y Mercedes Hernández estaba diciendo que no se construyeran esas viviendas de 2x2, de esas pequeñitas, por todos los efectos sociales que generaban. Por supuesto, sí, se aprobó, se habló y se dijo que iba a pasar con Villa Sotocho. Así es. No hicimos caso. Se aprobó en Cabildo. Hoy tenemos un problemón. Sí, así es. No, pero está también Paraíso Maya. Sí, y está esta otra. Paraíso Maya. Pero, es que se siguió replicando. El modelo se siguió. El primer modelo que hubo de vivienda con un metraje menor al que tenía autorizado Infonavit, que era el que tenían que seguir todas las constructoras, que era de 70 metros cuadrados, lo hizo Mario Ramón Beteta en un fraccionamiento que se construyó inclusive sobre los terrenos que tenían una invasión de, ¿cómo se llamaba este líder de la izquierda? Eberto Castillo, y que estos terrenos eran propiedad de la esposa de Mario Ramón Beteta. Entonces iniciaron esto que eran 10,000 viviendas, y era un programa que se iba a lucir y a premiar internacionalmente y no sé qué tanto. Y me invitó para que lo fuéramos a ver, y me quedé impactada del tamaño tan reducido, que ahora sería una supervivienda comparada con estas. Con las que están. Y le digo, oye, ¿no tienes vergüenza? Esto es más pequeño que las caballerizas que tienes para tus pura sangre. Porque Mario Ramón Beteta vino a hacer aquí lo de Somex, ¿te acuerdas? Aquí inauguró la primera sucursal del Banco Somex. En fin, nos hicimos buenos amigos. Y por eso tuve la confianza después de decirle, pues, esta es una vergüenza, no la vayas a presumir. Porque van en contra del hacinamiento, de todo eso. Sí es lo que están provocando. Estas relaciones incestuosas, ¿cómo no se van a hacer con este cuadro de 2x2? Claro. Está muchísimo peor, pues se daña mucho a la sociedad. Y yo me pregunto, ¿qué serán marcianos estos fraccionadores? Porque mira, puedes tener utilidades importantes si en lugar de hacer casas, haces un desarrollo hacia arriba, que además se ahorra mucho en servicios, en todo. Y haces un departamento pues que sea verdaderamente un hogar, habitable. Una casa habitable. ¿No? Y lo haces para arriba. Para arriba, pero haces espacios públicos para que la gente conviva abajo. Así para que la gente tenga escuelas y la gente haya... porque eso que decías justamente de zonas donde no hay escuelas públicas, donde no hay una clínica pública, está totalmente incorrecto. No puedes poner puras escuelas privadas y la gente, es más, la gente tiene derecho a decidir. Si sus hijos van a una escuela pública. O sea, más allá de si pueda, no pueda, la gente tiene derecho a decidir. Entonces, ¿por qué no, tienes que tener esos servicios en todos lados? Pues mira, de esto que recorríamos, lo que vimos fue una clínica para perros. Eso sí la vimos. Muchísimas casas vendedoras de cerveza. También las vimos. Sí. Y no había, pues no vimos una sola del doctor Simi, nada. Pero ese modelo de los cervecentros, o de estas empresas de los SIX que les llaman, que venden cervezas, ese lleva muchos años siendo incluso criticado y evidenciándose porque pasaba en las regiones, pasaba en las nuevas cosas donde no había una escuela, pero ya estaban estos lugares. Entonces, no puedes tener, o en algún momento hubo escuelas junto a estos lugares. Sí. Entonces, pero si te dice el reglamento de construcción que no puedes, que tiene que haber tantos metros, tantas distancias. Bueno, este reglamento de construcción no te dice que no puede haber una gasolinera cerca de una escuela, y no la tenemos aquí en La Cabá, donde está la universidad del sur, creo, ¿no? ¿Cómo se llama? La universidad que está ahí.
pegadita UNID. La UNID. a la gasolinera. Sí. ¿Cómo? Aquí Sí, sobre la avenida la tenemos. Sí, Tenemos las otras gasolineras que No, están y acá- en plena y- zona Bueno, habitacional. no se podían tener. La primera vez que yo creo que muchos de los que vivíamos aquí se nos pararon los ojos fue cuando construyeron una gasolinera en la zona hotelera. La No que se está podía construir, no podía haber construcción desde un inicio En del la lado de la laguna. laguna. Ajá. Ok, se fue haciendo construcción y de repente llegó una gasolinera. Porque yo me acuerdo que era mi pánico, tener gasolina y llegar antes para que a la hora que entrara en la zona hotelera no tuviera yo que cargar porque se fuera a quedar mi carro sin gasolina. Entonces, cuando dices, pues ya a mitad de la gasolina, yo ya hay dos. Sí. No, bueno, Sí. esta prohibición, si me lo permiten, hablamos regresando del corte, porque la zona hotelera es otro Cancún. Es otro campo. ¿Cuántos Cancunes tenemos, la verdad? ¿Eh? Y esto que estuvo planeado, imagínate. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina, Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Que. Nada hay mejor que amor correspondido. Amor solo se paga con amor. Nada hay mejor que amor correspondido. Quintana Roo vive. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en este programa en el cual, bueno, pues lo único que estamos haciendo es exponer nuestras realidades, ¿no? Que la gente se dé cuenta porque piensan que vivimos en el paraíso y pues se escucha muy mal que hables estas cosas pues con tus amigos cuando están esperando que les digas, no hombre, la playa es padrísima, vivimos en una tranquilidad. Imagínate que el gobierno federal tiene ahí la Guardia Nacional muy pendiente por tanto turista, porque piensan que estamos muy seguros por eso. Claro, se les cae la cortina de humo cuando ven las masacres en la Riviera Maya, los asesinatos ya en los hoteles, las ejecuciones de todos los días, porque tendremos que ser claros, la prensa ha sido muy benigna,
porque no reporta lo que tenemos sangriento todos los días, no por lo menos de manera pues, con los diarios conocidos y las estaciones de radio conocidas. Lo sabemos a través de las páginas de las redes sociales, también de periodistas informadores, que nos dicen el ejecutado, el embolsado, las riñas con armas de fuego, etcétera, pero que son diarias. Sí. ¿no? Y todo esto, pues gran parte, si como dice López Obrador, hay que atacar las causas están en estas zonas, Sí. aunque también en Puerto Cancún, en donde están los de cuello blanco, a donde viven los que construyeron esas zonas, los que permitieron esas zonas y los que venden las licencias para vender vinos, licores y cervezas. Porque ahí es a donde viven. Tenemos esta mafia inmobiliaria del Partido Verde, en donde el propio señor dice, no, el delincuente no soy yo, es mi mamá. No, hombre, y diputado y dirigente de un partido político, bueno, ese sí no tuvo madre. Ese sí no tuvo madre. Y estas ventas, estos fraudes cometidos a través de juicios fantasmas, esa es una mafia inmobiliaria. Pero la que se asienta en las oficinas de desarrollo urbano de los municipios y del propio gobierno del estado, esa sí que es mafia. Y ahí es donde empieza y como dices, es lo que te da origen a los diferentes Cancunes que tenemos, ¿no? Porque tenemos una zona, la zona hotelera, la zona original del centro de Cancún, la ciudad, Nuevos Horizontes, después tienes todas las zonas irregulares, tienes la zona de Bonfil, que ese es otro gran Otro problema, cantar. tienes todas las construcciones del sur de la ciudad, las que están rumbo a Mérida, todos los fraccionamientos, que si uno sobrevuela de esa zona, ves una plancha de cemento en toda esa zona y no hay ningún espacio verde, menos un espacio público, menos un espacio. Fíjense que yo me he preguntado, ¿por qué Yucatán es un lunar? No en la península, en la República. Es un lunar. Y creo que son sus ciudadanos. Creo que es la respuesta de los yucatecos a las cosas que les son ordenadas en su beneficio y que ya no las ponen en una tabla para ser discutidas, sino que simplemente lo acatan, como sucede cuando han protestado por los cobros de luz y deciden un apagón. El apagón es en serio. Apagan el Congreso, el gobierno del Estado, todo. No se quedan prendidas más que las áreas de urgencias de un hospital. Pero fuera de eso, hasta los que están hospitalizados dicen apáguenle a la luz. Ese es un ordenamiento de buenos ciudadanos. Pues tienen una seguridad envidiable. Sí. Y habrá que decirlo, el secretario de Seguridad Pública, que ya lo tuvimos aquí, lo desperdiciamos, a Saidén, fíjate que él no aceptó que su grupo, su policíaco, la gente bajo su mando, se presentara a los exámenes estos de confianza. Ni él lo hizo tampoco. Y a mí me lo dijo de manera muy clara, porque ese también es un lunar, Dicen, los yucatecos nunca se presentaron a esto. Lo rechazaron completamente. Y Saidén tiene la razón, dice, ¿quién nos va a hacer el examen de confianza, Lili? ¿Alguien que en su vida ha hecho un operativo para detener delincuentes? ¿Alguien que nunca se ha enfrentado a ellos? ¿Alguien que no recorre la ciudad, ni sabe lo que es patrullar, ni estar parado abajo de un semáforo? ¿Esos son los que me van a decir si mis policías sirven? No, muchas gracias. No, esos no. Sí. Entonces, bueno, hay disposición. Saidén es un secretario de seguridad que ha estado con el PRI y ahora, y con el PAN, y con el PRI en 2 sexenios, Y ahora el panista dice, ¿y para dónde me hago? Aquí me quedo. Yo no sé si él haya pactado con la mafia o no, o qué es lo que haya hecho, pero sí creo que deberían consultarle los demás. Decir, oye, dime tu secreto, man. Claro, y mira, ahí lo que tú estás señalando del valor de los ciudadanos es precisamente una de las bases que no podemos tener aquí por la forma en que está nuestra ciudad. En Mérida, pues, tienes una historia de 500 años de familias que están asentadas en zonas donde se conocen
desde los abuelos, bisabuelos, y aquí no conoces a tu vecino, no tienes manera de tener una cercanía con tu vecino, y si la tienes es para pelearte porque ya hizo algo que afectó tu parte por la forma en que está construida su vivienda, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto precisamente evita que podamos tener una buena ciudadanía. Pues yo creo que tenemos que encontrar un denominador común. Hay que buscarlo. Y yo creo que existe y que no lo queremos ver. Mira, todos estamos afectados por la vivienda. ¿Por qué? Porque los que estamos aquí pagamos un predial, ¿verdad? Pagamos unos impuestos con los cuales no tenemos los servicios que debiéramos tener, ni en la recoja de basura, ni en las calles, en nada. Si le queremos buscar un argumento, bueno, pues es que estos impuestos también sirven para poderle llevar agua a las colonias irregulares, porque se usa para patrullas que vayan a estas zonas, aunque sea de vez en cuando, por todas estas zonas que no pagan impuestos. Entonces creo que lo que debemos buscar es un denominador común que nos permita como ciudadanos exigir y denunciar. Y yo lo que creo es que ese factor común sencillamente es la ciudad donde vivimos. Más allá de si nos conocemos, si hay, en efecto, en Cancún no hay lazos, no hay esas cosas, pero estamos viviendo esta ciudad, estamos viviendo el hecho de no participar, de no ir a las consultas ciudadanas, de no acercarnos, pero sí vamos, sí se va y sí ves que se consigue llegar gente cuando es el programa de desarrollo y ni siquiera se entiende por qué hay que ir. Entonces, hace falta empezar a entender que si tú quieres cambiar, y hay mucha gente que sí lo dice, sí habla de que no le gusta la ciudad. Ok, no te gusta la ciudad, entonces hay una consulta ciudadana, ve y participa. Y sí, esta vez la consulta ciudadana se amplió, logramos, porque hoy vemos que estuvimos trabajando en esos talleres, la querían hacer con el dato oficial de 3 días y se logró que se ampliara a 15 días. Todavía no es suficiente, pero finalmente, y se lograron hacer mesas ciudadanas. En las mesas ciudadanas que estuvo incluso participando la universidad, no había los mismos de siempre. Necesitamos que todo el mundo entienda que para cambiar esta ciudad, más allá de si llevas mucho tiempo y además entender, y creo que esto era mucho de lo que se hacía en algún momento con Soy Cancunense, si llevas 5 años, 10 años, alguien que lleva 26 años, yo no soy del DF, yo soy cancunense, ya llevo 27 años aquí, soy cancunense, no tengo por qué tener mi maleta atrás de la puerta, que en algún momento se decía eso, ¿no? Que eran los que teníamos una maleta atrás de la puerta y te ibas. No, asumirnos, hay mucha gente que lleva 30, 40 años y que no participa. Y el denominador común es nuestro Cancún, es la ciudad donde están creciendo tus hijos. Un indicador de que la gente sigue en esta misma situación de no generar una sociedad, pues por lo menos en grupo, para que te defiendas, ¿sí? Son los panteones. Si te fijas, solamente tenemos 2 panteones particulares chicos y el panteón rebasado municipal. Porque te das cuenta de que la gente ya se asentó de manera definitiva en un lugar cuando entierra a los suyos en ese lugar. En la medida en la que los mandas a tu pueblo, claro, a tu estado, no estás arraigado. Claro. Y eso pasa. Y lo vemos, te digo, por el tamaño de los panteones. Sí. O sea, hay cosas que son tan claras a veces que o nos pasan desapercibidas o no nos damos cuenta de su existencia. Como me decían el rechazo que tengo hacia, por ejemplo, la instalación de los chinos aquí ¿te acuerdas que iban a hacer? El Dragon Mart. En el Dragon Mart. Bueno, ¿pero por qué? Pues, porque es la implantación de un país dentro de otro país, de un estado dentro de otro estado. Y me decían, no, Lilia, ¿cómo no? Si van a construir su propia ciudad, con sus propias reglas, a donde no va a entrar una patrulla. Sí. Oye, si no es una embajada.
Estos tendrían que integrarse. Ahora, se integran, pero al mismo tiempo les digo, es una cultura y es una sociedad que nos es tan desconocida. ¿Cuándo han visto una nota en las notas de un periódico a un chino? Hasta en los reportes de la nota roja, uno que se haya muerto de un infarto en la calle, o que se haya caído de la bicicleta, o que le haya pegado a su mujer, o que haya chocado. Nada, salvo Shelley Llegón, que se hizo mexicano y por eso creo que se lo amolaron, no ves nada. Y yo vuelvo a preguntar, y hasta ahora nadie me ha contestado, porque estoy diciendo la verdad, no hay una lápida en un panteón de un chino. No hay. Hay una en Chetumal, de una chinita que se casó con un chetumaleño, que hizo historia porque dormía una vez que quedó viuda, con su ataúd abajo de la cama, y que bueno, pues como no tuvieron descendencia ni nada, pues los vecinos a la hora de la lápida pusieron su nombre, nada más. En Baja California, por ejemplo, en Mexicali, en Tijuana, pues tienes el restaurante del Dragón de Oro, que son cientos de mesas, y que yo les preguntaba a los taxistas, ¿a dónde los entierran? Ahí. ¿A dónde? Ahí, en los camellones. Me dice, pues seguramente en algún lugar los incineran y las cenizas van a dar ahí, porque esta fantasía de que se pasan los papeles un chino a otro porque todos son iguales, pues no es una leyenda urbana, ¿eh? No, eso en Mexicali es lo que dicen, que por eso nunca declaraban muertos. Bueno, en la Ciudad de México te das cuenta de cuántos chinos hay el día del Año Nuevo, cuando desfilan por el centro, y dices, ¿de dónde salió tanto chino? ¿No? Y bueno, pues uno que otro que se ha hecho gobernador, como Osorio Chong, pero pero fuera de eso, entonces, te digo, de repente, esta situación del no arraigo, pues no le hemos visto que se refleje en que ya hay un panteón, pues de acuerdo al número de habitantes, de acuerdo al número de habitantes, en efecto. En efecto. ¿No hay? No. No se refleja. No hay. Entonces, bueno, pues estamos, y yo creo que debemos hoy, Eduardo, tú has sido un luchador permanente, buscas información, te das cuenta de la manera en la que se ejerce y se ha venido ejerciendo, pues antes con priistas, ahora con esta mezcla de quién sabe qué, PAN, PRD y lo que venga, y ahora también con la otra de Verde, Morena y PT, etcétera, que el camino a la corrupción sigue siendo el mismo. O sea, sigue siendo una actividad inherente al ser humano, no al partido político ni nada por el estilo. Pero yo creo que ya llegó el momento de poner el alto, ¿no? De actuar con un poco más de energía, porque de otra manera, ¿cómo? Sí, ya las tecnologías nos permiten tener mayor acceso a la información o mayor difusión de lo que podamos encontrar, ¿no? Antes tú sacabas un estudio, alguna investigación y a ver si te lo publicaban. Ahora ya buscas la manera de meter la información de lo que hacemos, por ejemplo, en el observatorio. De repente veo que no se publica, pero en redes ya está caminando por muchos lugares. Y eso es la ventaja de esta forma. Sí, no deja de ser un aliciente para seguir trabajando. Pero si usted ve que tiene ahí junto, al lado, enfrente, 3 o 4 expendios de cerveza, que ya se está transformando el Parque de la Equidad en un lugar a donde se anidan, ¿verdad?, debajo de esos árboles hermosísimos, centenarios, ¿verdad?, que empiecen a usarlos de plataforma para ir a fumarse su motota, denuncie. Sí, hay que cuidar. Denuncie. Que efectivamente son muchos millones de pesos, bueno, por lo menos hay que cuidarlos de que no se utilicen para otros fines, o que pase como el Auditorio del Bienestar, que ahí se quedó. O el Hospital General, no, o el Teatro del Pueblo, o el derrumbe del Auditorio Cecilio Chi. ¿Cuántos millones de pesos no se han perdido en eso? Y creo que con la cuestión del Parque de la Equidad, el Parque de la Equidad yo considero que es buen proyecto, pero debe también no nada más quedarse en el Parque de la Equidad. No, hay que continuarlo. Y además debe de volcarse hacia adentro de las colonias que están en esa zona. La Chacmol tiene que tener, no nada más ve y camina al Parque de la Equidad,
sino en esas zonas hay muchos parques de bolsillo que se tienen que recuperar. Así es, y lo del Faro también es otro experimento muy bueno. La fábrica de artes y oficios que se acaba de abrir también, eso es algo que también tenemos que cuidar porque es un modelo que se tiene que utilizar en esa zona que tiene graves problemas sociales. Entonces, es un pequeño sembrar esperanzas ahí. Pues sí, vamos a exigir. ¿Ustedes saben el nombre de la secretaria de Educación del Estado? Yo no me acuerdo. Sí, ¿Verdad que no? No me acuerdo. Fíjense, qué mujer tan chambeadora, ¿verdad? ¿Cómo se ha dado a notar? ¿Cómo ha hecho cosas y la tenemos muy presente? El nombre completo de la encargada de salud, de la titular. Nada más sé que se operó las tetas, ya sabes que yo siempre estoy de fijona porque el primer sueldo, sácatelas, dedicado a operarse las tetas. Bueno, el sueldo, el ingreso, lo que sea, como les llegue el dinero. Dos renglones que son tan importantes, porque aquí el modelo de las escuelas de tiempo completo, aunque fue un número muy reducido, pues fue igual de exitoso que en el resto del país. Haber cancelado las guarderías, fíjate tú, en un lugar en donde el 90% de las mujeres trabaja. Es imperativo, porque tenemos antecedentes de los famosos niños de la llave, que se quedaban en casa y que pasaron muchas tragedias. Y están pasando otra vez. Ahora, una cosa son las decisiones y las determinaciones de la Federación y otras son las que puede adoptar el Estado. Y yo muchas veces me he preguntado por qué hombres y mujeres en la presidencia municipal, al momento de tener que arreglar las licencias de alcoholes de los restaurantes, de los hoteles, que ya ves que si tienen 5 restaurantes tienen que comprar 5 licencias. Así es un absurdo. Totalmente. Entonces decirles, oigan, a cambio de esto y de las mordidas que daban, construyanme una guardería. Que el 60% de esa guardería o el 70% sea para sus trabajadoras y denme un 30% pues para otros empleados que no tienen. ¿Tú crees que los hoteleros van a decir que no? Pues que a cambio de no estarte dando dinero y que el que venga ya tampoco me lo va a poder pedir porque si no le cierro la guardería y a ver qué hace, que se le vayan todas ahí a manifestar al palacio, lo van a hacer, hombre, es una inversión única. Así es. Pero que ya dejen esta corrupción. Sí, nada más es buscar la manera de generar ingresos, pero por otro lado. Sí. Se tiene que buscar cómo sí y aprender que tenemos que ser corresponsables con el destino, con la ciudad. Sí, y de alguna manera, pues exigirle a estas autoridades que ya frenen sus ambiciones, caray. Cancún ha hecho más multimillonarios que la Lotería Nacional en toda su existencia. Así es. Así es. Nos vamos a tener que ir, Eduardo. ¿Alguna última observación? Nada más agradecerte la oportunidad de estar siempre contigo porque es importante que la gente sepa de estos temas y gracias porque tú te metes a desarrollar estos temas con la sociedad. Pues mira, algunos ya me han dicho que tenga cuidado, pero también debo decirle que a mi edad, pues el único futuro que tengo, porque ya tengo más pasado que futuro, es una cama de hospital, víctima pues de un chorrillo o de un catarro, que es de lo que se mueren los viejillos, ¿verdad? Entonces, caray, creo que también llega una etapa en tu vida en la que tienes que hacer algo que sea importante para los demás y para ti mismo. Así es. Sí. Agradecer la invitación y también agradecer que pongas estos temas en la mesa. Creo que temas son importantes de reflexionar y de dejar de pensar que cuando se habla de las cosas malas que tiene Cancún lo estás criticando, sino la única manera en la que se pueden solucionar es cuando se hablan, se analizan y se empiezan a buscar soluciones. Tener las cosas tapadas y calladas, los problemas crecen, no se esconden. Pues no, estábamos hablando de lo benévolo que han sido los medios, de no dar a conocer de qué tamaño es la inseguridad en el Estado. Sin embargo, las alertas en Estados Unidos y en Europa lo dicen todo. Así es. ¿Para qué ocultar?
Mejor denunciar y exigir Sí. para que Y se solucione. buscar las soluciones, Así es. exigir que se busquen soluciones, que no se comente o se diga que, bueno, a pesar de la inseguridad y del sargazo sigue llegando turistas, que eso me tocó escucharlo. Sí. Sí, es increíble. Bueno, Es y increíble. en la universidad también te has de topar con los jóvenes que tienen su recepción de 4,500 o 6,000 pesos, ¿no? Y entonces deciden ya no No. estudiar. Y lo peor y es no eso. buscar trabajo. No, lo peor es no buscar trabajo, o lo peor es cuando los hoteles no los dejan venir a trabajar. No, es que no puedes irte. Venir a estudiar. Estudiar. No puedes irte. Tenemos aquí huéspedes y no puedes ir a la escuela. Tengo examen. Hoy te necesito aquí. No, esto es tu empleado y se está educando, se está capacitando para darte un mejor servicio a ti. Entonces, apóyalo para que crezca. Bueno, tendremos que hacer entonces conciencias, ¿verdad? También. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Cristina. Hasta la próxima. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.